A veces el alma, no le puede dar lugar al Espíritu Santo por tema del sentimiento. Y para eso se necesita predicar la palabra. Y para predicar la palabra nosotros usamos toda la forma en la cual pueda llegar a la persona para que pueda entender el propósito de Dios. Después de cada enseñanza, de cada palabra que Dios le da la revelación a cada uno, ya Dios le da libre albedrío. Porque el ser humano sabe lo bueno y sabe lo malo. Sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Pero a veces nosotros, como somos pícaros en este asunto de como a Dios no lo vemos y como el Espíritu Santo tampoco se ve, y hasta yo puedo hablar en lengua y puedo saltar y puedo decirle que el Espíritu Santo me está tomando. Y usted va a decir, gloria a Dios, pero sigo para el trueque. Vivo una vida diferente. Entonces, cuando nosotros no entendemos entendimiento, al no tener entendimiento en la palabra, entonces aquí viene el problema de mucha gente que a veces son perjudicados, a veces son lastimados por los mismos creyentes, por las mismas personas que trae el mensaje o predica la palabra. Gracias a Dios por los valientes que pueden, como la hermana decía, al no tener capacidad tal vez, pero con lo que Dios le dio, puede funcionar. ¿Por qué puede funcionar? Porque no es ella la que está trabajando, sino el Espíritu Santo que se manifiesta en esa persona. Y la Biblia dice que por los frutos se conoce el árbol. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de Dios? Muy bien. Bueno, a veces nosotros no entendemos el funcionamiento a veces del Espíritu Santo, y aquí viene el problema. Quiero compartir una palabra con todos ustedes. Yo no iba a predicar hoy, pero el predicador está un poco jodido. Anoche estuve predicando el evangelista Jonathan Fernández. Hermosa reunión, hermosa palabra, donde Dios ha hablado profundamente en nuestra vida. Y a su nombre. Usted sabe que el evangelista es uno de los 5 ministerios que puso Dios en la iglesia. Está el pastor, el profeta, el maestro. Todo trabaja a función de la voluntad de Dios. Para Dios funciona tanto el evangelista como el pastor, como el maestro, como el profeta. Todos son puestos por Dios. Y lo que tiene Jonah, el evangelista, tal vez el pastor no lo tenga, y lo que tenga el pastor, tal vez el evangelista no lo tiene. Y así sucesivamente. Lo que usted recibió, tal vez el hermano no reciba. Pero a cada uno dice que Dios le dio para que trabaje. Así que no se hagan perezosos. Pónganse a trabajar. Y a su nombre. Vamos a la palabra. En el libro de San Mateo, quiero compartir esta palabra. San Mateo capítulo 9, verso 35. Esta palabra de San Mateo 9:35, es uno de los principios de lo que Jesús nos deja a través de las enseñanzas, de la forma en la cual Él estaba predicando y anunciando el Evangelio en todas partes. Y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tiene? San Mateo capítulo 9, verso 35. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, muchas gracias, Señor, por poder leer tu palabra junto a tu pueblo, junto a los que están escuchando, oyendo, Señor, atentamente tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos comprender y entender, porque el reino de los cielos se acercó a nosotros. Ayúdanos a funcionar en ese reino. Ayúdanos a discernir, Señor, lo tuyo, para que podamos crecer, para que podamos edificarnos en fe, para que se puedan levantar los guerreros, Señor, porque sigue faltando
obrero y la mies es mucha. Señor, ayúdanos a poder caminar contigo y a poder, Señor, desarrollar todos los talentos que tú pusiste en cada uno de tus hijos. Y en esta noche, Señor, nos rendimos a ti para que tú puedas cargar de esta buena semilla, sembrar en buena tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Y a su nombre? Bueno, esta palabra que Jesús recorría ciudades y aldeas, y lo importante que Jesús hacía era enseñar. Y le encargó a los discípulos para que vayan y enseñen la palabra, para que guarden todo lo que él había enseñado. El tema de guardar es una tremenda responsabilidad, porque aquí viene, por ejemplo, el complemento tanto el evangelista, lo que ganan alma, como lo que pastorean, como lo que discipulan. Son dos trabajos diferentes. El tema del evangelista, trae las almas, lo pone en la iglesia, el pastor lo toma y luego el pastor lo tiene que discipular. ¿Qué es discipular? Orientar, capacitándolo para que pueda entender la palabra, para que la luz de la palabra pueda darle entendimiento y para que pueda ser lleno del Espíritu Santo. ¿A dónde fue el evangelista? Se fue a ganar más. O sea que no está la responsabilidad en el evangelista, lo que traen las almas, sino está la responsabilidad sobre los pastores. Y aquí Jesús, como el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, aquí nos enseña que él recorría ciudades y aldeas. ¿Por qué? Porque veía como ovejas que no tienen pastor. Ahora, ¿cómo lo veía? Como ovejas que no tienen pastor, desamparado. Aquí cuando vemos como ovejas desamparados, como ovejas que no tienen pastor, son las personas que no se dejan pastorear. No se dejan pastorear. Siempre estamos hablando de esto, cómo podemos nosotros entender la obediencia y la sujeción bajo la cobertura pastoral. Bueno, esto es lo que sucedió en toda la historia de la Biblia. Difícilmente el hombre se ponía al 100% bajo el gobierno de la cabeza. Y la Biblia dice en varios versículos de la Biblia que tenemos que obedecer al pastor, tenemos que sujetarnos a ello y tenemos que rendir cuenta. Ahora, toda la Biblia nos muestra cómo funciona el reino espiritual. Recién estábamos cantando y siempre, no es que yo quiero estar en contra de la alabanza, pero cae maduro. Por ejemplo, el tema, la alabanza nueva que cantamos, que yo soy libre, ¿cómo era? Yo soy libre y qué contento. Bueno, ¿qué significa ser libre? Mi deber como pastor es explicarlo. ¿Qué significa ser libre? ¿Cuántos de los que están aquí son libres? A ver, levante la mano. ¿Aquí no son libres? ¿Cuántos de los que están aquí son libres? ¿Cuántos de los que están allí atrás son libres? ¿Vio que no saben? Levantan con miedo. Porque mi deber es decirle qué significa la libertad. Cristo te hizo libre para amar. Cristo te hizo libre para perdonar. Cristo te hizo libre ¿para qué? Para aprender a funcionar. ¿Sos libre de qué? Libre de la inmoralidad, de la corrupción, del pecado. Libre de la avaricia. Sos libre. ¿Quién está libre aquí? Levante la mano. Te hizo libre para ofrendar. Porque cuando decimos soy libre, y hay una tremenda atadura, no podés soltar. Te hizo libre para diezmar. ¡Epa! Cuando hablamos de libertad, estamos hablando el reino espiritual, el reino de los cielos. Jesús predicaba. Por eso no tiene que haber ningún amargado en este lugar. No tiene que haber ningún triste, no tiene que haber ninguna persona con orgullo, con altivez. ¿Por qué? Porque ya Cristo te hizo libre. Entonces aquí entra el amor verdadero de Cristo, el reino de los cielos. ¿Qué significa el reino de los cielos? El reino espiritual, donde cada creyente entra. ¿Para qué? Aprende a amar, aprende a perdonar, aprende a valorizar lo que Cristo hizo por ello. Entonces esa persona está libre. Ahora, cuando no estamos libres, estamos atados. Esa atadura no me deja glorificar a Dios. Esa atadura no me deja disfrutar de la vida espiritual. Entonces soy escaso en muchas cosas.
soy escaso en amistad, en compañerismo, en unidad. ¿Por qué? Porque todavía estoy atado. Pero cuando Cristo me hizo libre, me hizo nueva criatura. Ahora, al ser nueva criatura, yo estoy en un reino espiritual. En ese reino espiritual tengo alimento espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él está aquí para alimentar tu alma. Él está aquí para alimentar tu alma. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y llegó a Concordia, Yuquerí, Guarumba. Llegó el heraldo de fe, Jesús, predicando el evangelio y el reino de los cielos. Fíjense lo que dice, qué es lo que hacía en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino. Y predicando el evangelio del reino. ¿Y después qué sigue? Sanando. Nadie puede entrar en el reino en el reino del cielo si primero no son sanados. Porque en el reino de Dios no hay ningún enfermo. Y en el cielo no hay hospital, dijo un cantante. ¿Por qué no hay hospital? Porque en el cielo no hay enfermedad. Ahora, en el reino espiritual, por ejemplo, según la Biblia, no puede entrar ningún enfermo. Y esto es lo que a veces no entendemos. ¿Y qué pasa con el hermano que está enfermo? Bueno, el hermano que está enfermo, la hermana que está enferma, necesita una restauración. Esa restauración necesita disciplina. Ahora, ¿cómo le puedo explicar? Un enfermo ya no puede estar en la casa. Ya la enfermedad se va fortaleciendo en su cuerpo, en su vida. No tiene ánimo, no tiene fuerza. ¿A dónde lo lleva? Al hospital. ¿Y qué hace? El doctor lo pone en la cama, lo hace los análisis, le pone el suero, le pone inyección, le pone todo, hasta que se recupere. Y si no se va recuperando y se va perjudicando, se va a cirugía. ¿Es así o no? No viene de ese lugar hasta que sea sano. Muy bien, volquemos esto a la vida espiritual. Para entrar en el reino de los cielos, en el reino espiritual, tenemos que pasar por Jesús. Y Jesús es el que perdona. Jesús es el que salva. Jesús es el que restaura. Jesús es el que te hace libre. Libre, libre, libre. Alabe la gloria de Dios. Aleluya, libre para amar, libre para perdonar, libre para estar en amistad, libre para estar en unión. Gloria y a su nombre. Una persona libre, como dice Jesús, va alumbrando. Por eso dice, qué tremendo este problema. ¿Por qué? Porque están esparcidos los judíos como ovejas que no tienen pastor. Necesita gente con capacidad, gente con entendimiento, gente que pueda restaurar, gente que pueda tener una vida apasionada por las almas que se están perdiendo. Y usted sabe, le voy a decir un secreto. ¿Sabe cuántos creyentes están en una iglesia sentados escuchando la palabra, cerrando los ojos y levantando la mano y dando gloria a Dios cuando sabe que hay una persona que va al infierno por falta de perdón? Le digo, ¿sabe cuántas personas están sentadas y sabe que tiene una persona, un alma en enemistad, que está separado de Dios? Que en la mano de Dios está esa persona. No es así. Si esas almas se pierden, le llega la muerte, sabe que va al infierno. ¿Usted está haciendo algo por esa persona? ¿Se reconcilió? Entonces aquí viene, están esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Imagínese un creyente que, menos mal que aquí no vienen esos creyentes, que viene a la iglesia, alaba al Señor, hasta sirve, hasta toca, hasta canta, hasta predica, hasta que, bueno, tiene título. Bueno, esa persona que tiene una enemistad y no se puede reconciliar. Imagínense,
La pregunta es, ¿está en el reino de los cielos? Porque en el reino de los cielos están los redimidos. Es un grupo restringido por Dios. Y ese grupo restringido por Dios pasa por la vara de Dios. Por eso dice la Biblia, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tenga de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. ¿Y cuántos son obreros? Todos somos miembros ahora. Cuando hablamos de obreros, estamos hablando de lo que trabajan, de lo que alumbran, de lo que anuncian. Todos nosotros fuimos llamados para trabajar. No, todos nosotros fuimos llamados como soldados de Jesucristo. Estamos en un ejército espiritual donde Dios nos arma de la armadura y nos da la artillería pesada para que podamos nosotros pelear contra el enemigo. Ya que calladitos se quedan. Pero por la falta de entendimiento, las ovejas siguen esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Significa que las personas están como si no tiene pastor. O, le digo más clara, parafraseando, no le quieren obedecer al pastor. Esa es la palabra más clara. No quieren obedecer al pastor. Las convocaciones del cuerpo que se llama iglesia, ¿cuántos son los que están fielmente, continuamente, en lo que planifica la iglesia como cuerpo? Entonces, cuando nosotros como pastor empezamos a ordenar y a poder decir, bueno, vamos a ordenar esto, ¿por qué? Porque necesita un orden. Necesita un orden, ¿para qué? Para que las ovejas no estén esparcidas, como si no tienen líder, si no tienen pastor. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esta situación, lo primero que tenemos que hacer es entender que necesitamos fortalecernos en fe para pelear contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas que quiere perjudicar lo que Dios proyectó con nuestra vida, con nuestro ministerio que Dios nos ha dado. Dios nos llamó con propósito y nos dio a cada uno para que funcionemos en el cuerpo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Y aquí está el tema. Cada uno quiere trabajar como le parece, como le sale el trabajo o como pueden hacerlo, porque entonces viene el capataz y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando. Nadie quiere tener capataz, ¿no es cierto? Cuando usted va a una fábrica, va a un taller y está bajo gobierno, bajo sujeción, va a venir el capataz y le va a decir, está haciendo mal el trabajo. ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice cuando el capataz viene y le dice, está haciendo mal el trabajo? Tenés que hacerlo así. No, yo aprendí así. ¿A dónde aprendiste? Y en Salerno. Andá a Salerno entonces. Andá para Salerno entonces. Porque cuando hablamos del gobierno, hablamos de la autoridad que está sobre nosotros, también entra en el área espiritual. Y quiero hacerle entender esto. En el área espiritual, usted tiene un pastor. Amén. Y aquí Jesús dice, rogad al dueño de la mies, ¿para qué? Para que envíe obreros a su mies. Nosotros estamos rogando, ¿para qué? Para que envíe obreros a su mies. Yo sé que todos queremos trabajar, pero no todos queremos trabajar como el pastor quiere que trabajemos. Y ahí está el problema. Y nosotros miramos la historia de Moisés, la historia de Josué, la historia de los líderes. Y todos se rebelaban. ¿Por qué? Porque no querían hacer la tarea como Dios les mandaba, ni tampoco querían comer el alimento que Dios les preparaba. Hasta llegó un momento y dijo, este maná ya estamos cansados de ese pan liviano. Queremos los porros, queremos la cebolla, queremos lo que comíamos ya en Egipto. Fíjese. No aceptó el alimento espiritual que Dios le daba, el maná del cielo que representaba al Mesías, el pan del cielo. Ellos querían volver a Egipto, querían volver al mundo. Eso significa volver atrás, volver a lo que hacíamos antes. ¿Qué hacíamos antes? Y antes hacíamos esto, comíamos lo otro. Hasta que al otro día nos acordamos, ¿qué pasó anoche? Una borrachera tremenda. ¿Se acuerda de
las parrandas. ¿Quedó al olvido o sigue todavía la borrachera? Bueno, cuando entramos en esta área, por ejemplo, bueno, pastor, yo trabajo, me dijo un hermano, yo trabajo toda la semana y tengo derecho a tomar. Tengo derecho a tomar porque trabajé toda la semana, y hasta la familia, todo. Nadie le podía decir nada porque el que mandaba, el que tenía la plata, el que trabajaba, por supuesto. Hasta que llegó un momento, hermano, llegó un momento que Dios le iluminó la mente y se dio cuenta que la forma que estaba haciendo estaba destruyendo su familia y su vida. Hasta que viene la revelación del Espíritu Santo, tocó a esa persona. ¿Por qué tocó a esa persona? Porque había gente que estaban orando. Como decía el evangelista anoche, cuando nosotros estamos orando, estamos clamando, sabemos que hay un propósito, sabemos que Dios va a cumplir sus promesas. Y esa persona dice, gracias a Dios porque hoy puedo entender, hoy puedo comprender lo que yo era, cómo yo vivía, cómo yo hacía. Y así sucesivamente podemos enumerar muchas cosas. Por eso Jesús recorría ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino. Predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino es un reino espiritual, de las buenas noticias, de las buenas actitudes, del buen comportamiento, de la buena acción que tiene la gente, porque está en un reino muy importante, que nadie puede estar en ese reino si Dios no lo establece, si Dios no lo pone. Ahora, o sea que Dios usa, ¿cómo le puedo decir? Usa una persona, lo llena de su Espíritu Santo, lo lava, lo limpia, lo llena de su Espíritu Santo y lo pone en un lugar para que funcione. Esa persona tal vez tendrá malos recuerdos, malos pensamientos, pero en ese lugar, aquí se cumple lo que dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, él puede hacer lo malo como puede hacer lo bueno, pero sabe lo que le conviene y sabe lo que no le conviene. Y ahí está la semilla que sembramos nosotros. Todo lo que nosotros sembramos, el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, en el reino espiritual, por supuesto, en el reino de los cielos, aquí dice, predicando el reino. En ese reino, nadie puede estar funcionando ¿cómo le puedo decir? Como persona que no conoce, que no entiende. Cuando no conoce y no entiende todavía, está en otro reino que no representa el reino que Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Por eso cuando hablamos de Nicodemo, ¿se acuerda San Juan capítulo 3? Que Jesús le dice a Nicodemo, y vamos a mirar esta palabra, porque esta es parte del reino espiritual. En San Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, dice el capítulo 3, verso 1, lo voy a leer para que tengan un poco de entendimiento. Y escuche usted, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cómo vino como maestro? Sabemos, ¿por qué? Porque tanto los judíos como Nicodemo, escuchándolo a Jesús, sabía que era un maestro. ¿Y a su nombre? Y aquí la hermana Mercedes decía: gracias al pastor porque es un maestro. Bueno, yo tuve la posibilidad de poder estudiar y estuve mi maestro, me sujeté a mi maestro. También tenía pensamientos que no entendía. La Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. No lo podemos interpretar a nuestra manera, porque si yo interpreto a mi manera, significa que estoy equivocado. No es de interpretación privada. Tengo que tener un maestro, tengo que tener un mentor, tengo que tener una cabeza, un jefe. Y si yo no tengo un jefe, no tengo un mentor, no tengo alguien que me enseñe, entonces yo me puedo equivocar. Y para no equivocarme, entonces miro cómo está, cómo dice la palabra,
cómo se formaron los discípulos, y los discípulos se formaron bajo la autoridad y salieron a predicar y se esforzaron para que guarden la palabra que le había enseñado Jesús. Y aquí donde estamos leyendo, dice el verso 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Fíjese que le dijo, si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si yo la pregunta le digo, ¿cuántos de aquí nacieron de nuevo? El nacer de nuevo es una forma de regeneramiento. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, ¿se acuerda que Jesús sopló sobre los discípulos y le dijo, recibid el Espíritu? Bueno, en ese momento el soplo de la regeneración, fueron regenerados, ya dejaron de hacer cosas que no tenían que hacer. Esa regeneración le dio el derecho que Jesús le dijo, vayan a predicar mi palabra. Antes del Pentecostés envió de 2 en 2 a 70 personas, y le dio autoridad para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y salieron ellos, acuérdese, con la autoridad que Jesús le dio. Le dio autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. Vinieron los 70 con gozo. Antes del Pentecostés, Jesús todavía no había resucitado, no había muerto ni resucitado. Vinieron los 70 con gozo. Le dice, maestro, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque Jesús le dio autoridad. Y sopló sobre ellos el soplo del regeneramiento. Una persona que se regenera es una persona que se convierte. Esa persona que está convertida tiene la autoridad, la unción de Dios para hacer lo que los discípulos hacían. Ahora, cuando los 70 vinieron con gozo, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué le dice Jesús? No se gocen porque los demonios se sujetan en mi nombre. Gócense para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. O sea que no era tan importante que los demonios se sujeten en el nombre de Jesús. Porque otra parte de la Biblia dice, en tu nombre echamos fuera demonios, pero yo le diré apartado de mí, hacedores de maldad. Significa que podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús y podemos ser mala persona. Por eso la Biblia, por eso la enseñanza es muy importante. La enseñanza es muy importante. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les diré apartado de mí, hacedores de maldad, no lo conozco. Y la pregunta que se hace muchas veces, ¿cómo puede ser una persona en el nombre de Jesús echa demonios? Quiere decir que Dios está con él. Y por eso cuando nosotros no entendemos la profundidad de la palabra, cualquier puede venir a echar fuera demonios, puede hacer muchas cosas. Respetamos todo, pero lo más importante es que nuestro nombre, su nombre, mi nombre, esté escrito en el libro de la vida. Bueno, para tener garantía, aquí dice, ruega, vamos a rogar al dueño de la mies para que envíe obreros. ¿Para qué? Para que las personas no se sientan como ovejas que no tienen pastor, que nadie le gobierna, que nadie puede mandar por él. Hay un señor Girafales, la familia Girafales, que hoy no vinieron. Viene del jirafa con el cuello alto. Son altivos. Ahí viene don Jirafa, doña Jirafa. Son las personas que no se dejan gobernar, no se dejan pastorear. Puede tener el Espíritu Santo, puede tener el don, puede tener todas las cosas, pero cuando hablamos hacedores de maldad, estamos hablando de una compatibilidad que hace la fuerza de maldad para hacerle creer a la persona que es alguien. He conocido muchas personas con renombre, que tal vez en un tiempo fueron usados por Dios. Porque dice la Biblia que los dones de Dios son irrevocables. Dios te da los dones para que trabaje, para que funcione. Dios nunca te va a sacar lo que te dio.
Eso es tuyo, te pertenece. Pero llegará un momento que vas a dar cuenta por lo que Dios te dio. Va a llegar el momento. Y ahí nosotros no podemos quejarnos, no podemos excusarnos, porque va a estar los libros escritos, tanto lo bueno como lo malo. Y ese es, por la misma palabra nuestra, dice que vamos a ser condenados. Pero gracias a Dios y su gran amor y misericordia, que Dios permite todavía en este tiempo de la gracia, que se predique el evangelio del reino y que podamos estar todos juntos para entender el propósito de poder llegar a la meta, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y como siempre le digo, detrás de nosotros viene nuestra descendencia, nuestra familia, y nosotros tenemos que hacer buenas la letra, el papel, el trabajo que tenemos que hacer, porque detrás de nuestra responsabilidad como padre, como abuelo ya, yo tengo una responsabilidad de dejar una herencia de fe, de hacer bien las cosas, para que las cosas puedan ir de generación en generación, lo que hoy nosotros tal vez nos cuesta mucho. Tal vez hoy nos cuesta mucho. ¿Qué es lo que nos cuesta? Cargar la cruz. Cuando hablamos de cargar la cruz es responsabilidad. Papá, mamá, cada uno de nosotros cargamos la cruz, y a veces pesada. Pero para entender lo que significa el evangelio del reino, cada uno de nosotros tenemos una carga, una cruz que cargar. Y esa cruz es la victoria que Dios traerá después sobre tu familia, sobre tus seres queridos, sobre tus hijos, tus nietos. Porque aguantaste la cruz, cargaste la cruz, hiciste la tarea, como dijo Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea que, ¿para qué lo hizo? Para que hoy nosotros podamos entender ese propósito de Dios, por qué fuimos llamados y por qué estamos en una iglesia. Y cuando Jesús recorría estas ciudades, predicaba y hablaba, lo que le quiero hacer entender es que si no hay, por ejemplo, obreros para sostener, para consolidar, para restaurar, para corregir, para discipular y orientarle en el plan de Dios, entonces se va perdiendo, cada vez más se va perdiendo, y hay una decadencia de obreros. ¿Cuánto cuesta hoy formar un obrero? ¿Cuánto cuesta hoy formar una obrera? ¿Cuánto cuesta hoy levantarse los guerreros, las guerreras? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué? Porque ahí entra el sentimiento. Ahí entra, por ejemplo, la vida que no concuerda con la vida espiritual que Dios demanda. Y hay una lucha interna. Y ahí entonces ya estamos peleando nosotros con nosotros mismos. Peleamos en nuestro interior. El bien y el mal pelea dentro nuestro. La pereza, el desánimo, la gana de orar, la gana de estar en la unidad, de gana de estar en la convocación. Hoy ya no queremos venir más a la oración. Ya mucho frío. Hay mucho frío, claro que hace frío. ¿En qué momentos oramos? ¿Cuántos vamos a juntarnos para orar? ¿En qué día oran los hermanos, las hermanas, el grupo, los obreros, los músicos, los que están ministrando? ¿En dónde está su devoción? ¿Dónde está la convocación? Y cada vez se va perdiendo más. Entonces vuelve a estar las ovejas desamparadas, como que no tienen pastor. Significa que no tiene alimento, no tiene fuerza, se va debilitando. A lo que dice, la persona que se enferma, hay que tratar de sanarlo, porque si no se sana, tiene que ir a la internación, ir a cirugía, buscar la forma de solucionar el problema. Por eso, cuando hay muchas personas que están heridas, lastimadas en el área espiritual, dentro del cuerpo que se llama iglesia, hay muchas personas que necesitan ayuda. Y la Biblia habla de los restauradores de Portillo. ¿Quiénes son los restauradores de Portillo? Son los obreros. Los obreros, los que trabajan. ¿Para qué? Para visitar, consolidar, restaurar las almas. A veces el pastor no puede estar en todo lugar. Por eso dice: rueguen al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Y todo suma, todo suma. El trabajo de hacer la tarea, de hacer el esfuerzo, esa tarea espiritual requiere, por ejemplo, aquí como le dijo, el que no nace de nuevo no puede
ver el reino del Señor. Me sigo un minuto más, ya estamos terminando. Un minuto más. Dice así, el verso 3. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Fíjese lo que le dice Jesús. El verso 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido de carne, carne es. Y el que es nacido de espíritu, espíritu es. Fíjese aquí, una cosa es ver el reino y otra cosa entrar en el reino. Ahora, este tema de entrar en el reino espiritual es una lucha personal. El que es nacido de carne, carne es. Y el que es nacido de espíritu, espíritu es. Cada vida personal tenemos luchas internas. Ni bien nos levantamos, ahora cuando vamos después de la reunión, vamos a acostarnos. Y si no tenemos sueño, ¿qué hacemos? Vamos a orar, dijo uno. Gloria a Dios, dijo otro. Se pasan toda la madrugada mirando películas. Bueno, cada uno tiene libertad de hacer lo que quiera. No le estoy imponiendo esto. Ahora, si no nacemos de nuevo, aquí habla de un nacimiento espiritual. El que es nacido de carne, carne es. Yo vine al Señor con maña, con picardía, con vicio y con muchas cosas, pero cuando Dios tocó mi vida, me convenció, tomé la decisión de no vivir más en la carne, sino tener un nacimiento de espíritu. Ahora ya, ese libre albedrío me corresponde a mí, le corresponde a usted. Usted puede alimentar al viejo hombre o puede alimentar al nuevo hombre, porque el conflicto está dentro suyo. Usted se puede levantar, orar, ayunar, o puede seguir comiendo, disfrutando de su vida como bien le parece. Todo le es lícito. Y usted puede buscar lo que bien le parece. Ese es su sentimiento, su voluntad. Ahora, para nacer de agua y de espíritu, necesito un control, necesito un dominio propio, necesito alguien que me ayude. Y para eso venimos a la iglesia, para recibir información. Esta información me va a dar la pauta. ¿Lo quiero hacer o no lo quiero hacer? ¿Sigo viviendo en la carne o sigo buscando las cosas del espíritu? Entonces, cuando nosotros hacemos morir las obras de la carne por el espíritu, como dice Romanos 8:13, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo, significa que hay una guerra interna. Por ejemplo, la persona que siempre tomó, por ejemplo, entonces ya sabe que hay una puerta que no se puede abrir, porque cuando se abre hasta 2, 3, 4 y 5 y no paro. ¿Entiende? Entonces el diablo sabe dónde está la parte más débil. Y va en un momento, le va a abrir la puerta. Toma un poquito que no te va a hacer nada. Toma otro poquito. Y cuando se da cuenta, la puerta queda abierta y ya no hay dominio propio. Ya es una costumbre, una mala costumbre. Lo mismo en el tema de robar. ¿Conocen lo que es robar? Lo mismo el tema de robar, el toquete, como dice, el toquete. El toquete, entonces, está siempre buscando la ventaja, porque piensa que es una ganga. Mira, esto lo puedo vender. Esto lo puedo vender. Pero ¿para qué lo vas a vender si no te pertenece? Déjalo, no tenés un trabajo. Pero ayuda esto, ayuda. Y cuando nos damos cuenta, vivimos por izquierda. ¿Por qué vivimos por izquierda? Porque el viejo hombre está siempre a la puerta para darnos la entrada. Y cuando nos descuidamos, empezamos a perjudicarnos. Y podemos enumerar muchas áreas. Por ejemplo, del maltrato. Del ser, por ejemplo, persona que no quiere compartir, que son toscos con la palabra, que son agrios.
que nunca le sale una dulzura, nunca le sale una palabra de paz, siempre golpe, siempre golpe. Ahora conoce a Jesús. Jesús le enseña que tiene que ser manso, humilde, que tiene que aprender a amar, a perdonar. Y cuando ese carácter no se cambia es porque no le permiten al Espíritu Santo. Entonces hay un conflicto en esa persona. Esa persona llora en los rincones y dice: Señor, cámbiame. Señor, cambia mi carácter. Cambia. Pero ya sé cuánto te cambié. Lo que tenés que hacer es solamente acción. Actúas, porque la actitud nuestra demuestra en el lugar que estamos. Si mi actitud, mi comportamiento es malo, entonces me identifica en el lugar que estamos, porque en el reino de Dios, en el reino espiritual, no puede haber esa clase de gente. Y para eso se necesita los obreros, se necesita el arduo trabajo para que todos estemos de acuerdo cómo tenemos que funcionar en el cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. Él es la cabeza, el que nos gobierna es nuestro dueño, nuestro Señor. ¿Y sabe qué? Nos trajo aquí en esta noche, entró Jesús aquí para que lo mejor de Dios esté para vos, lo mejor del cielo para tu vida. Dios tiene planes hermosos para nosotros. Acuérdese, Jesús entregó su vida, lo mejor entregó Dios por nosotros. Ahora, ya que estamos con Él, ¿piensa que Él todavía no va a lograr las cosas que prometió lograr en nosotros? Claro que lo va a hacer. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Escuchando los consejos de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, esta noche, así como Jesús entró en aquel lugar en la sinagoga y enseñó el evangelio del reino, sanó a los que estaban enfermos, libertó a los que estaban atados. ¿Cuántos siguen atados? ¿Cuántos siguen atados? Porque hay algunos que dicen: atame diablo. Automáticamente van así: atame diablo. Se atan solo. Ya Cristo venció el diablo, Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado, venció el mundo. O sea que el mayor enemigo es la lucha interna que tenemos cada uno de nosotros. El bien y el mal está luchando en nosotros. Levántate en este día y haz lo que dijo Pablo: todo me es lícito, pero ¿cómo? Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré gobernar por ello. ¿Por qué? Por las cosas malas. Ahora, el buen Espíritu Santo de Dios te va a direccionar. El buen Espíritu Santo de Dios en esta noche te va a dar lo que está buscando. Vamos a colocarnos de pie y vamos a pedirle a Dios juntos. Así que hay dos formas de nacimiento: nacer de agua y de espíritu. Nacer de nuevo es el primer nacimiento. Nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Al ver el reino de los cielos, ya nosotros empezamos a tomar otra actitud. Esa actitud es nacer de agua y de espíritu. ¿Qué significa? Nacer de agua y de espíritu, estamos hablando de un compromiso pleno, ya que Dios está gobernando nuestra vida. Usted está escuchando la palabra, usted se pone bajo el gobierno de Dios, y que Dios haga en su vida lo que Dios tiene que hacer. Que Dios complete la perfecta obra que comenzó. Yo quiero orar en esta noche, porque yo sé que hay muchos aquí que están capacitados, como obrero, como obrera, como siervo, como sierva, porque han tenido entendimiento, se le han predicado, se le han instruido. Y en esta noche yo quiero orar como Jesús nos enseñó. Vamos a rogar juntos para que Dios levante obreros. ¿Qué le parece? Porque dice: rogad al dueño de la mies para que Dios levante obreros. ¿A usted le gustaría que sus hermanos sigan estancados en su casa, apartados en el mundo? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría que la persona que tuvo un conflicto con usted siga afuera? ¿Por qué hace así? No, por supuesto que no. Vamos a buscar la forma de mendar nuestros errores, de volver a buscar la amistad con aquellos que tal vez hoy no lo están. Yo conozco muchas personas, y están aquí en esta noche,
Como pastor, no es que soy chismoso, pero como pastor tengo discernimiento, tengo algo muy lindo que Dios me ha dejado. Yo solamente al mirar la persona en la forma que se mueve, en la forma que están, solamente en esa forma me doy cuenta que hay un problema. Hay gente que llega a la iglesia y agacha la cabeza, que no puede mirar, que no puede hacer reverencia, que todavía no se siente libre. Pero yo quiero decirle algo, nadie llegó a la iglesia libre. Todos llegamos atados, todos llegamos enfermos, todos llegamos viciosos algunos, todos llegamos con pecado. Ningún santo vino a la iglesia por primera vez, todos vinimos, ¿sabe por qué? Porque nacimos en pecado. Pero gracias a Dios Padre que envió a Jesús para perdonar nuestros pecados. Y hoy le vamos a pedir ayuda a Jesús para que nos ayude a perseverar en la fe. Y vamos a orar por nuestra familia, seres queridos. ¿Para qué? Para que no caigan en el pozo que nosotros caímos. Para que Dios mande sus ángeles y lo puedan levantar a nuestra familia, seres queridos y familiares. Nuestra responsabilidad, lo que hacemos hoy, cargar la cruz, aunque sea pesada, hermano, hágalo, porque la herencia que tiene usted, nuestra herencia, van a recibir lo que hoy no cuesta, lo que hoy es pesado, mañana ellos lo van a disfrutar. Levante sus manos ahí. Oh, amado Dios y eterno Padre celestial, mira las manos levantadas, Señor, en este lugar. Mira a tus siervos y siervas, obreras, siervas, Señor, guerreros y guerreras que tú has llamado a la obra. En este tiempo de decadencia, de frialdad, Señor. Oh, Dios mío, este tremendo frío que estamos viviendo en estos tiempos difíciles. Te pedimos el calor de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, el poder de tu palabra en los corazones, para que pueda germinar, que tú nos enseñes, que tú nos levantes, nos direcciones, Padre, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, libertad para amar, libertad para perdonar, libertad para hacer amistades, libertad para predicar tu palabra, libertad, Señor, para colocar paz en las personas que están afligidas. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, manda obreros a tu mies, levanta en victoria, se rompe todo yugo de opresión, se rompe todas cadenas ahora. Oh, Señor, mira a tus siervos ahora, edifícalos, Señor, fortalécelo en el nombre de Jesús, lleno de tu Espíritu Santo, sabiduría del cielo viene, Padre, dándole entendimiento. Oh, que tu palabra pueda iluminar sus corazones. Oh, rabalabarabacanda, Espíritu Santo, Dios, levanta, Señor, a la familia, une los matrimonios, une, Señor, la familia en los hogares. Estamos orando por el bienestar de la familia, por el bienestar de los matrimonios, que se abran puertas de bendiciones, Padre, fuente de trabajo, Dios mío, se abre para que tu pueblo siga obrando con libertad en el nombre poderoso de Jesús. Lo levantamos contra toda fuerza del mal, lo levantamos contra ti, Satanás, pierde tu fuerza, suelta las mentes, las vidas ahora, todo espíritu de idolatría, espíritu de brujería, todas maldiciones, todo conjuro y hechizo caen por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Dejamos inoperante a todos espíritus inmundos, cortamos todo amarre ahora, toda atadura ahora, toda enfermedad ahora caen por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Sánalo ahora, pasa tu llaga sanadora, Dios mío, sánalo ahora por el poder de tu palabra. Oh, Ramalabarabacanda, Espíritu Santo de Dios, ministra, trae sanidad, trae liberación, trae consuelo, Dios mío, por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.